Hola a todo el mundo y bienvenido en Descubrir Bitcoin. Me llamo Roxy y hoy día voy a usar eso para decirles que sí es posible tener un negocio, un proyecto 100% en Bitcoin, sin ningún banco, sin ningún ladrón que te roba tu plata sin que tú quieras. ¡Vamos! Cuidado, descubrir Bitcoin puede darte más libertad. Ojalá te gustó la introducción y hoy día voy a hablar del proyecto Citadel 21, que es como un magazine nomás. Es un magazine que expone a diferentes artistas, traders y personas que aman Bitcoin. Esa gente siempre escribe como un parágrafo chiquitito, escribe un artículo y ahí lo publican. Lo que me importa no es que, bueno, la historia es muy buena, tienes que leerla, pero es en inglés, lo siento. Es que esa compañía hace todo en Bitcoin, que sea de la producción de ese magazine o a venderlo, 100% de su negocio se ha hecho en Bitcoin. Y eso es increíble porque realmente muestra a la gente que ya Bitcoin es una posibilidad real, es una alternativa que funciona al sistema actual. Entonces, ese proyecto está creado por Odonuts y Katoshi y ya tiene como 6 volúmenes disponibles en línea gratis y 2 volúmenes físicamente. Lo que te voy a hacer ahora es hablar del proceso de crear eso y explicarte cómo es posible que 100% sea sin un banco. Bueno, primero la persona que escribe en el libro son Bitcoiners y eso ellos lo hacen gratis, pero solamente ponen un QR code aquí. Y ese QR code da la posibilidad de darle tips, de mandarle plata directamente. Y eso como donación es increíble, porque tienes que entenderlo. Si es que yo quiero dar un poquito de plata a un autor, ahora mismo, usando el sistema legal, el sistema que tú conoces de los bancos, es imposible. No conozco a la gente porque es anónimo y aunque la conocía, sería en otra parte del mundo, otro banco, otra compañía. Si yo quiero mandar 20 cents de dólares a alguien, como 3 pesos, 300 pesos chilenos o lo que sea, una cantidad muy poquito de plata a alguien, no es posible usando bancos porque te van a robar un poquito de comisión, después te va a mandar a un otro banco, ellos van a tomar una otra comisión y te lo mandan a una otra banca. Yo voy a mandar la plata a Citadel 21 y ellos van a mandar la plata al autor ahí. Pero con Bitcoin, literalmente yo voy a sacar mi teléfono y voy a mandar la plata directamente a la gente. Y eso es increíble. Además de eso es solamente como en la parte digital. Pero ya imprimieron. ¿Qué hicieron? Pagaron a alguien para hacer como todo el diseño del libro. Después pagaron en Bitcoin de nuevo una compañía para imprimir eso. Pagaron una otra compañía para mandarlo en más de 30 países, aceptando solamente Bitcoin. Y después lo vendieron a nosotros, el cliente. Y nosotros lo compramos usando Bitcoin directamente con una billetera. Ellos como empresa usaron algo que se llama un BTC-Pay Server. Es un software gratis, código abierto, que permite a todo el mundo de aceptar Bitcoin como una manera de pago. Entonces, si tú tienes un negocio, que sea físicamente o digital, tienes un e-commerce, si quieres aceptar la plata de alguien, si quieres comprar algo en línea, generalmente tienes como 3 o 4 opciones. Tienes Mastercard, Visa, PayPal y quizás como Apple Pay o lo que hay en tu país, como Movistar o lo que sea, a veces hay. Ahora igual tenemos Bitcoin y eso para implementarlo en tu negocio es gratis, es muy bien documentado, es disponible para todo el mundo y directamente si aceptas Bitcoin ya cortaste los bancos, ya no hay comisión robado por alguien, ya no hay nadie que te dice no, tú no puedes recibir la plata de alguien, no, tú no puedes vender lo que quieres vender. Ya se puede. Y eso yo lo encuentro increíble. ¿Por qué? Porque va a dar la posibilidad a millones de gente en toda parte del mundo, América Latina, África, Asia, a empezar negocios sin que alguien le dice no. Ya no hay barreras, ya no necesitas papel, ya no necesitas pieza de identidad. Puedes solamente hacer un negocio y hacer que crece y crece solamente usando Bitcoin. Y Citadel 21 es la demostración que sí se puede. Yo lo encuentro fascinante. Igual, una historia mía, yo tuve mi cuenta de bancos, cerraron 3 veces en un año porque el gobierno de mi país no le gustó lo que yo hacía.
Eso no es posible con Bitcoin. Con Bitcoin todo el mundo lo puede hacer porque da la libertad a la gente. Ya sacamos en intermediario, ya sacamos las leyes de los banqueros. Ya todo ese cartel de personas que está corrupta, que roban la plata, no existe. Si tú quieres pagar algo que yo vendo, tú me lo pagas a mí. Punto. No ponemos banco. Tú no necesitas pedir a tu banquero que me mande la plata a mi banquero. Tú tienes plata, tú quieres lo que yo vendo, me lo compras a mí, yo te lo mando, listo. Y eso es posible con Bitcoin de manera segura, con una moneda que sea fuerte y que no hay nadie para decirte no, todo es transparente. Y yo encuentro eso absolutamente perfecto porque va a dar, como lo dije, la posibilidad a millones y millones de personas a tener más libertad y a millones de emprendedores, personas que creen hacer su empresa, que sí lo pueden. Y eso es fascinante. Obviamente hay mucha limitación en Bitcoin y yo lo entiendo. Es más difícil, no todo el mundo lo acepta, hay que cachar, hay que entender la seguridad. Igual el precio va subiendo y bajando. Entonces, para la historia, como yo compré eso, 18 euros, 20 dólares, 200.000 Satoshi. Eso es lo que me costó ahora. Pero yo entiendo que en 2-3 años quizás la misma cantidad de plata va a ser como 200 euros. 200 dólares. Y en 10 años más me hubiera costado 2.000 dólares. Eso lo sé y lo entiendo. Pero yo realmente creo que si es que puedo apoyar el ecosistema Bitcoin, si podemos demostrar a la gente que es posible tener una alternativa al sistema actual, una alternativa que funciona, que puede funcionar para tener un sistema más justo, vale la pena ahora. Tienes que entender que ya hace años y años que se puede comprar con Bitcoin. Solamente necesitas una billetera. Lo vemos en mi video con la billetera Samurai Wallet. Yo muestré durante ese video cómo lo compré. ¿Qué he hecho? Descargué una aplicación en mi celular. Empecé la aplicación, escribí mi llave privada y ya tengo una billetera Samurai. Saqué un poquito de efectivo, fue en una máquina ATM, puse la plata en la máquina y recibí Bitcoin en mi billetera, en mi celular. Y con esa billetera, con ese celular, compré el Citadel 21. Eso se mandó como en una dirección que no era mi casa mía para tener más privacidad y ahí le tengo. Pero eso es súper fácil porque ahora tenemos la tecnología. Hay que pensar que 10 años atrás era mucho más difícil usar Bitcoin. Ustedes quizás lo saben, siempre hay como la historia de la pizza. Alguien usó su plata para comprar una pizza hace 10 años y usó 10.000 Bitcoin para comprar una pizza. Tienes que entender que una pizza por 10.000 Bitcoin ahora significa que esa pizza cuesta 100.000 millones de dólares. Quizás pase de loco, pero es porque a esa época la tecnología era de una forma. Bitcoin era chiquitito. Ahora ya Bitcoin es grande. Ya Bitcoin está aceptado en toda parte del mundo. Ya en todos los países del mundo hay negocios, compañías, personas que aman Bitcoin y lo usan para tener más libertad. Ya puedes comprar un pasaje de avión, arte, Microsoft, email, todo se puede comprar con Bitcoin. Y realmente que en 10 años llegamos aquí y que una compañía como Citadel 21 muestra a la gente entera que sí puedes hacer 100% de tus negocios en Bitcoin, es, en mi opinión, muy bueno para nuestro futuro y me da mucha confianza. Ya, ojalá he dicho todo lo que quería. Me llamo Roxy, tengo un acento francés y espero que está bien para ti y que me entendiste. Si quieres más detalles sobre Bitcoin, suscríbete aquí, pone un like si te gustó el video, comenta. Hago todo mi contenido en inglés, francés y español y te voy a aprender lo que es Bitcoin, cómo funciona, porque es importante para la vida privada y el futuro de la humanidad y cómo asegurarte que no lo pierden. Todo mi contenido es gratis, así que si te gusta, compártelo con tus amigos. Si tengo que terminar, voy a decir que tenemos una opción. Y o vas a ignorar Bitcoin o lo vas a aceptar. La decisión es tuya, pero es una nueva tecnología que es más que solamente un aspecto de especulación. Es algo realmente importante que va moviendo rápidamente. Así que si no empiezas a ponerte la pregunta ¿qué es Bitcoin y cómo yo lo puedo aceptar para mi negocio? Quizás estás haciendo un error, aunque no hay ningún consejo aquí. Eso, espero que te gustó y te veo la próxima semana. ¡Chao!